Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y vamos a conversar ahora sobre la problemática, sobre la situación de las personas con discapacidad, que es un tema al que no se le ha dado la trascendencia y la importancia que tiene. Está con nosotros el licenciado Darío Portillo, él es el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS. Así es. Está, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. La pregunta es ¿cuánto hemos avanzado? Porque hace rato que venimos hablando de este tema, tenemos leyes, tenemos organismos, pero en la realidad, ¿cuánto hemos avanzado? Bueno, en realidad sí hemos avanzado bastante. Hemos tenido efectivamente muchos años en los cuales las personas con discapacidad no han visto cumplidos sus derechos en el marco de la Ley 29973 y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sin embargo, a partir de este gobierno sí estamos construyendo toda una temática con no solamente velar que se cumpla la ley, sino que también modificar la ley misma de la Ley General de la Persona con Discapacidad para poderla tener actualizada y que todos los sectores puedan cumplir el tema de la discapacidad. También es importante decir de que en nuestro país teníamos un plan de igualdad de oportunidades que duró 10 años, terminó en el año 2018, y este plan de igualdad de oportunidades tenía la visión de poder construir una política nacional de discapacidad. En este momento estamos abocados a eso, estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para, conjuntamente con ese plan, para poder sacar la política nacional. Eso sí nos va a permitir tener un avance cualitativo en el tema de los derechos de la persona con discapacidad, porque vamos a tener efectivamente en todos los sectores del Estado, en todos los ministerios, ya la transversalidad del tema de discapacidad por un lado, y eso se complementa a que este año el gobierno tuvo la decisión política de que asignara recursos a las regiones a través de los gobiernos regionales y municipales con la obligación de ejecutar el 1% de su presupuesto. ¿Y en qué hemos avanzado menos? ¿En Bueno, qué nos falta? ¿En qué nos hemos quedado? Considero que lo que hay que trabajar más es el tema de educación. Educación. Así es, porque Pero el Perú... la vialidad, el asunto de la movilidad en ciudades como Lima, el asunto de la silla de ruedas articulado al tema del transporte público, el tema de los edificios, las infraestructuras, subir un edificio público, privado, que en la norma está, la obligatoriedad existe, en el Así papel es. está. ¿Hemos avanzado en eso? Sí, porque el año pasado hemos sacado un Plan Nacional de Accesibilidad que está a cargo del Ministerio de Vivienda, el cual va a ser transversal justamente el tema de accesibilidad que tiene que ver no solamente con el área urbana, arquitectónica, sino como te dice, en transporte público, también lo que tiene que ver con accesibilidad en web, la accesibilidad en tecnologías de la información. También hemos sacado una ley importante para la obligación de tener intérprete de lengua de señas en todas las entidades del Estado. Entonces, eso va dando justamente la accesibilidad para que la persona con discapacidad se integre a la sociedad. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en el Perú? ¿Con alguna? Bueno, según el último censo del año 2017, somos 10.4% de personas con discapacidad en el país. Esto significa que son más de 3 millones de Más de personas. 3 millones de personas. Así es. Ahora, este tema, por ejemplo, del que habla Manuel, del transporte público, o sea, es digamos, no es el único, pero es uno de los principales problemas, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de desplazarte de un lugar a otro. Y lamentablemente, la mayor parte del transporte público no está, digamos, no es amable, ¿no? Efectivamente. Para las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que se ve más a la vista, la dificultad que tiene una persona en el Perú con discapacidad es desplazarse. Tenemos una ley que se dio anteriormente, una ley para el pase gratuito de las personas con discapacidad severa, pero en la práctica no es muy viable porque las personas con discapacidad severa pues no se transportan en el transporte público y no tenemos buses accesibles, ¿no? Sí. Solamente en el Perú tenemos en Lima el metropolitano y el tren eléctrico, ¿no? Sin embargo, cada uno tiene sus características. Creo que el más accesible es el tren eléctrico, que ahí sí tenemos todas las facilidades y coordinaciones con dicho medio de transporte. Pero queremos efectivamente construir, ahora hay una autoridad de transporte autónoma, que es el LATU. Eso, ¿no? Así es, que estamos justamente ya trabajando desde CONADIS para poder ver el tema de accesibilidad para que cumplamos la norma. Pero también desde cosas más sencillas. Los municipios distritales tienen que trabajar uniformidad de veredas. Eso que a nosotros, que por supuesto no tenemos ninguna dificultad para caminar, no nos parece nada. Pero la gente que va con silla de ruedas, la gente que usa muletas, la gente que tiene esa discapacidad física, por ejemplo, en el tema de miembros
de piernas, sí le complica. Ujú. Y eso no es tan complicado, no es tan difícil. Es decir, uniformizar veredas, hacer que las veredas tengan un acceso simple y con la pista, que esto se esté, por supuesto, articulado al tema peatonal para poder cruzarse mayor dificultad. Eso es lo mínimo que en urbanismo se le puede pedir para las personas con discapacidad a los municipios, ¿no? Correcto, efectivamente. Además hay una norma ya hace muchos años, Sí, claro. la norma A120, ¿no? Que dice que tiene que haber accesibilidad urbana. Ahora, a propósito Sin de embargo, normas, en el pico y placa de hoy les hacen un requerimiento a ustedes, ¿no? Porque establecen una excepción, el tema de pico y placa para las personas con discapacidad leve y moderada, pero dicen que deben estar debidamente acreditadas en CONADIS y se le pide a CONADIS actualizar o tener una relación actualizada del registro de estas personas en un plazo no mayor de 3 días de notificada. Tienen que presentarla. sí, en realidad, Imagino eso, que a la en realidad municipalidad, esa ¿no? norma nace a raíz de la intervención de CONADIS. Qué bueno. Cuando sale al principio la norma no se había considerado a las personas con discapacidad, inmediatamente nosotros en el marco de la Ley General de Personas con Discapacidad nos hemos apersonado a la municipalidad, hemos conversado con las autoridades, con los regidores y al principio se dio solamente la excepción para las personas con discapacidad severa. Severa. Eso fue porque estábamos en un proceso de ver cómo se va a implementar el sistema. Pero ya hoy en día ya ha salido, gracias a las negociaciones que hemos tenido e intervención del CONADIS, para que se dé a todas las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una base de datos en el 3 CONADIS. días están dados de plazos, no hay problema. Sí, no hay problema, porque en realidad nosotros tenemos ese Eso está registro. hecho. Sí. Ahora, el tema es que, o sea, usted dice, hay 3 millones de discapacitados, ¿dónde están? Ujú. En muchos casos están en sus casas porque no pueden salir, porque no tienen cómo desplazarse. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, para una persona ciega, o sea, en la mayor parte de ciudades modernas del mundo ahora, por ejemplo, los semáforos no solamente Sí. cambian la luz, emiten un Auditivos. sonido. Sí, claro. Sí. ¿No es cierto? ¿Para qué? Ujú. Para que una persona con discapacidad visual sepa en qué momento está en rojo y en qué, o sea, en qué momento puede pasar y en qué momento no. Pero Sí. eso que es tan simple Ujú. y que no existe es disuasivo para que una persona con discapacidad visual no Claro. salga a la calle, ¿no? Porque esa... Sí, en realidad el tema de discapacidad es un tema bastante complicado porque está en todas las actividades de la vida diaria. Sin embargo, con respecto a la accesibilidad y también va con los semáforos y con la accesibilidad de veredas que usted nos comentaba, este gobierno en esa preocupación y en la ley justamente del año fiscal 2019, la 30879, en donde obliga a los gobiernos regionales y municipales a dar presupuesto, el 0.5% de eso es para accesibilidad. Y tienen que ejecutarlo, ¿no? Eso es si no, la Contraloría ya está empezando a hacer medidas preventivas de cumplimiento de la norma. Tenemos en el Perú asignado en esta oportunidad para este año 2019 más de 500 millones o aproximadamente 500 millones de soles para los gobiernos subnacionales, de los cuales la mitad, el 0.5%, o sea, de ese presupuesto, corresponde a accesibilidad. Ahí creo que vamos a avanzar bastante. Correcto. Ahora, el viernes es la fiesta, arranca, bueno, el jueves arranca, pero el evento de inauguración va a ser el viernes, los Parapanamericanos. Así es. Bueno, y van a llevar los colores de la patria, nos van a representar los paraatletas en casi todas las disciplinas deportivas, ¿no? Así Imagino es. que hay gran expectativa. Es una gran expectativa, es una fiesta nacional para las personas con discapacidad. El Estado, como nunca, se ha preocupado efectivamente en visibilizar el tema del deporte, como lo hemos tenido en los Panamericanos y ahora en los Parapanamericanos. La idea es efectivamente que todas las personas con discapacidad se civilicen y muestren las competencias que tienen a nivel internacional. Va a ser una fiesta bastante organizada. El Estado se ha preocupado en darle todas las facilidades a las personas con discapacidad. Hay descuentos para ingresar también a ver los eventos, el 50% para las personas con discapacidad. Y tenemos las condiciones ideales de accesibilidad, de difusión. Qué bueno. Estamos trabajando. Nos va a acompañar en esta oportunidad también el presidente CONADIS del Ecuador, que viene también para la inauguración qué bien. de estos juegos. Así que estamos muy contentos y satisfechos con lo que se está trabajando. Una última pregunta, el tema laboral. Es decir, hay que terminar de resolver, y para eso usted dice ya se están asignando recursos para todo lo que significa accesibilidad a los edificios, en las calles, en el transporte, etcétera. Pero también hay que abrir los espacios laborales para Hay las una personas norma con ahí, ¿no? Que obliga discapacidad. un ¿no? porcentaje de contratación. Así es, tenemos una norma que está desde el año 2012, que es que las entidades del Estado tienen la obligación de 3%. destinar el 5% para personas con discapacidad y en el sector privado, para todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores, el 3%. Ah, ok. El tema del empleo ¿Se es un... cumple? No se cumple. En Lima el único ministerio que cumple es el Ministerio de Trabajo y a nivel de gobierno regional es el gobierno regional de Moquegua. El tema no es tan sencillo, no es que no haya la decisión de contratar, sino es que muchas veces no se logra el perfil porque para lograr el empleo es la etapa final. Justamente yo decía que el mayor problema que tenemos en el Perú es la educación, una educación inclusiva. Si solamente tenemos aproximadamente el 22% de
niños con discapacidad que van al colegio, entonces ahí hay una gran barrera. Entonces tenemos que hacer una inclusión realmente con profesores especialistas en educación especial, que conozcan lengua de señas, que conozcan el sistema braille, que tengan los materiales pedagógicos para que ellos puedan estudiar en igualdad de condiciones. Además, también tenemos que ver la rehabilitación que tiene que pasar una persona para poder incluirse al empleo, una rehabilitación profesional. También el transporte accesible es una barrera porque le sale, según estudios, le sale más caro ir a trabajar que pagar los taxis que va a movilizarse. Esa debe ¿no? ser la agenda, Congreso y Ejecutivo. ¿En qué vamos a debatir ahí? Nada. Ponerse de acuerdo. ¿Cuánto plata necesitas? ¿Alguna norma? Sácala ahora, mañana. ¿Cuánto de dinero? Toma. Y se está haciendo la cosa. Muchas gracias. Gracias, muy gentil, señor Lucas. Darío Muchas gracias. Portillo Romero por estar con nosotros. Él es el jefe del CONADIS, ustedes lo han escuchado. Terminamos por el día de hoy. Esto ha sido Hablemos Claro. Con Manuel Rosas y un servidor, Nicolás Luca. Nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.